Bienvenidos al ciclo de charlas sobre la alimentación que ha organizado la Sociedad de Estudios de Trastornos Alimentarios, Z, para realizar a lo largo de este año 2020. Mi nombre es Bernardita Prado, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y nutrióloga, y en esta oportunidad vamos a conversar con la psiquiatra Dafne Díaz Tendero, quien es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, para empezar el contexto de esta entrevista, nos vamos a enfocar un poco en lo que está ocurriendo hoy en día, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Estamos todos en una situación de pandemia, experimentando emociones bastante difíciles, con mucho miedo, donde nos inunda el no saber, la incertidumbre, que es lo que nos ha dominado los últimos meses, ante esto que resulta extraño, que resulta ajeno, que es invisible y que ha puesto al planeta de cabezas. Parece ciencia ficción, comparable con una guerra, sin ser una guerra, pero el desconcierto que nunca habíamos vivido nos pone un poco en este contexto en que es difícil entender el origen y cómo llegar a manejarlo. Y en toda esta situación, la corporalidad y el cuerpo se nos han visto amenazados, el cuerpo se ve amenazado y al mismo tiempo es amenazante, ¿ya? El tocar a otro, el riesgo de las gotillas, y eso nos ha puesto en situación de un aislamiento, de un distanciamiento físico, incluso de nuestras propias familias. Se han levantado fronteras de países, de ciudades y de nuestras propias corporalidades. Los espacios sociales, antes tan comunes y necesarios, en este momento nos angustian, nos desafían, y compartimos todos esta sensación de incertidumbre, y este incierto van activando en nosotros temores y ansiedades. Se favorece el aislamiento, el confinamiento, y desde ahí se agudizan los conflictos familiares y también individuales. Dafne, nos gustaría preguntarte entonces, ¿cómo has ido viendo tú en tu carrera profesional? ¿Cómo lo has ido resolviendo? ¿Qué podrías contarnos un poquito en este contexto de pandemia y confinamiento? Bueno, un gusto estar acá compartiendo este espacio. Gracias, Bernardita, por la oportunidad. Como ibas diciendo en tu relato inicial, claramente como humanidad hemos sido tocados y eso nos ha obligado a adoptar este nuevo escenario. Ha sido un desafío. Y como desafío implica tomar la oportunidad de un cambio que nos haga crecer o comenzar a no adaptarnos y eso terminar siendo un problema que nos puede afectar en la salud. Por lo tanto, yo podría comentar la experiencia en este tiempo desde esas dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva más positiva de la crisis, tomándola como una alternativa. Y desde esa mirada, creo que la pandemia nos ha obligado a cuestionarnos el cómo estamos enfrentando el día a día con nuestros pacientes y cómo el día a día en nuestros pacientes hace que se enfermen o salgan adelante con sus síntomas. En ese aspecto, también nos ha permitido tomar el espacio entre paciente y tratante, incorporando esto de la telemedicina, incorporando un espacio distinto de interacción en que facilita, por un lado, el acceso desde el punto de vista que vamos a estar con mayor facilidad en términos de tiempos, evitando, por ejemplo, cosas así como tan concretas como un desplazamiento, como un acceso territorial a la posibilidad de consultar. De la interacción cara a cara, ¿ya?
si bien la pantalla está presente y podemos acercarnos, aproximarnos a la expresión corporal, al lenguaje corporal, claramente no es lo mismo, establece un distanciamiento desde ese espacio. ¿No? Y en nuestros pacientes, como decía Bernardita, la corporalidad es muy, muy importante. En ese aspecto, si vamos a las desventajas, los ambientes, en el fondo se han cambiado, los ambientes, los espacios públicos se han cambiado por redes sociales. Y en las redes sociales ha aumentado mucho los comentarios en torno a la alimentación, a cómo pasar el tiempo para no aburrirnos a través de la alimentación, cómo evitar subir de peso y ganar de peso a propósito de que estamos usando la comida para algo más que alimentarnos. Por lo tanto, también ha sido una instancia de preocupación y en casos más extremos también de se acentúe la sintomatología. Y por lo mismo, también en aquellos pacientes más frágiles, el encierro ha propiciado que aquellos conflictos que de alguna manera solían capearse al tener otros espacios donde poder desconectarnos de ese conflicto, ahora en la pandemia, en el confinamiento, nos obliga a estar con el conflicto, nos obliga a sostener el conflicto y enfrentarlo, ¿ya? La mala relación con mis padres o la mala relación entre mis padres, lo que también en pacientes más frágiles les ha sido muy difícil sostener. Sostener eso que nos está trayendo este momento. Y yo creo que en general nosotros en nuestra sociedad estamos acostumbrados a no sostener mucho las emociones y capearlas rápidamente. Naturales al ser humano, ¿no? Por lo tanto, la facilidad de salir de la casa, ocupar otros espacios, también nos facilitaba el capear conflictos. El estar confinados nos obliga de alguna manera a enfrentarlos o a hacer más síntomas, es que no lo logramos enfrentar como nos está proponiendo este desafío. Súper. Voy a tomar un poco esto de los espacios virtuales, que efectivamente en este momento están tomando protagonismo. Los escenarios que antes no resultaban típicos ya no son posibles y toman lugar estos escenarios de expresión virtual. Y también el escenario cuerpo. Y así como tú señalas, el estar también hiperconectados en estos espacios virtuales evita justamente confrontar los duelos, los conflictos y poder resolverlos. Se hace difícil. El cuerpo como hasta ahora lo hemos conocido ya no es como lo estamos representando, ha perdido integridad, nos hemos enfrentado en este momento a parcialidades de la corporalidad, y en esta realidad virtual no hay cuerpo, hay ausencia de cuerpo, y entonces muchas veces, o el modo en que vamos trabajando es que los pacientes nos invitan a, comillas, extensiones cuerpo, nos invitan a su pieza, ahí yo veo, por ejemplo, una repisa detrás tuyo, voy cogiendo partes del cuerpo tuyo, de lo con que tú te vas relacionando. La cara abarca toda la pantalla, vemos quizás gestualidades mínimas, pero nos perdemos tanto más. Y así también nosotros acogemos a los pacientes en nuestras extensiones cuerpo. Desde ahí nos gustaría preguntarte cómo has visto tú en la patología de los trastornos alimentarios que está afectando este modo de comunicación donde la parcialidad cuerpo es tan relevante. Sí, es un fenómeno bastante interesante y yo creo que da para estudiarlo de todas maneras. Sabemos que en nuestras pacientes la corporalidad es un
tema gigante. Les cuesta mucho aceptar su cuerpo, ser compasivas con su cuerpo. Y desde ahí el estar a través de lo social, que también para ella es un problema, ¿no? El socializar, el contactarse con otros, hacerlo a través de una pantalla, implica agregar un estresor mayor, ¿ya? O sea, nos ha pasado ahora que estamos trabajando en telemedicina, en más de una oportunidad que pacientes no quieran enfrentarse a la cámara, no quieran encender la cámara, ¿no? Y desde ahí también uno se pregunta, ¿acepto esto o no lo acepto? ¿Qué postura puedo yo como terapeuta tener frente a este fenómeno? Que es nuevo, ¿no? Es nuevo. Entonces, hay distintas posturas, ¿no? En torno a eso. ¿Cómo podemos, respecto a la respuesta a la cámara, al enfrentarse ante una cámara, que sabemos que para estas pacientes es complejo, yo, frente a la intervención, puedo transgredir quizá ese espacio más íntimo también, donde está la paciente, por una indicación? ¿Y qué tanto tengo el derecho de transgredir eso en pos del beneficio de la paciente? ¿Ya? Desde mi postura, que sé que no necesariamente es compartida, mi sensación es que si yo admito el no contacto a través de la cámara, en términos al menos de la imagen visual, voy a estar perpetuando este miedo al cuerpo, este miedo al otro, a través del cuerpo y de la imagen. Quizá, y por lo mismo, he tenido que pedirle a las pacientes que si no encienden la cámara, yo no puedo realizar la entrevista, porque desde mi intervención como terapeuta, también necesito la comunicación a través del cuerpo, independiente de que esté dañada. Y justamente es eso lo que vamos a intervenir para reparar ese daño. Pero hay que mirarlo, ¿ya? Hay que mirarlo. Entonces, creo que va a ser controversial el tema, está siendo complejo, pero también hay distintas maneras, distintas pacientes, poblaciones de pacientes, ¿no? Las pacientes más fóbicas está siendo mucho más complejo, sobre todo más en el espectro restrictivo propiamente tal, ya que les cuesta mucho más esto de visualizarse y enfrentarse a un otro cara a cara. Es mi impresión, ¿no? Por lo que he podido hasta ahora ir recabando a través de la telemedicina durante este periodo de confinamiento. Pero también es interesante lo que a través de la cámara uno puede llegar a hacer, ¿no? Nos permite, por ejemplo, en pacientes alimentarias, tener comidas terapéuticas frente a la pantalla. Aprovechar ese espacio. Lo que es mucho más difícil en una consulta. Estando en la casa, es posible incluso agregar a ese almuerzo terapéutico a un familiar e ir dirigiendo, e ir enseñando, e ir transmitiendo en esa instancia tan íntima del espacio familiar una consejería que nos ayude a manejar también la alimentación en nuestros pacientes. Se abren oportunidades, pero también hay que manejar los riesgos que podemos estar enfrentando. Por otro lado, por ejemplo, la posibilidad de acceder a lugares más remotos donde el acceso a una subespecialidad como serían los trastornos alimentarios, impensable, ¿no? Impensable en otros tiempos. Actualmente se hace mucho más fácil, mucho más fácil. Si bien la telemedicina ya venía sonando hace rato antes de la pandemia, creo que nosotros los clínicos nos resistimos bastante, ¿no? ¿Cómo será esto de comunicarse a través de una pantalla?
y resulta no ser tan malo, ¿no? Yo creo que también en eso es la posibilidad de abrirse a un cambio, a una ventana distinta de intervención, y quizá vamos a tener que adecuar los contextos, ¿no? Ujú. Pero claramente el espacio, no se puede prescindir del espacio cara a cara en un proceso, sobre todo en pacientes más graves, ¿no? Te comento, de pronto con algunos pacientes más complejos, donde además se suma a la patología alimentaria otras patologías de personalidad o del ánimo, de pronto uno tiene la fantasía, esta chica frente a mí puede hacer un gesto suicida y yo, ¿cómo, cómo intervengo, no? Y lo voy a estar presenciando frente a mí. No he sabido que pase, ¿no? Pero la fantasía está, de todas maneras, ¿no? Y eso es preocupante. ¿Qué se hace en ese modelo, ¿no? ¿Cómo intervenir ahí? Entonces, yo creo que es un bonito desafío. Hay que Ujú. tomarlo y verlo y adecuarlo a los contextos. Ujú. Ahí surgiría tal vez las preguntas como, ¿en qué espejo se miran ahora los adolescentes? Y también cómo tramita un adolescente la necesidad de identificarse cuando no hay certezas y cuando no hay cuerpo. Eh, Recién tú comentabas en esto de sostener los conflictos, de enfrentarlo o de huirlo o de sobreactuarlo. He escuchado de casos de chicos que definitivamente se escapan de la casa, no resisten, generando obviamente un nivel de angustia importante en la familia, pero otros también se van a un refugio más conocido, a un refugio hacia adentro, a puertas cerradas, a un mundo interno, a este mundo de pantallas. Y existen distintos tipos de pantallas. Existen pantallas de aislamiento, otras pantallas que ofrecen una sobreidentificación, estas páginas proanorécticas, por ejemplo. Existen pantallas con una connotación también más peligrosa, de adicciones, que puede ser difícil de abandonar después. Hay otras pantallas más protectoras. ¿Cómo ha sido tu mirada en en este refugio de pantallas, de internet, en la población tal vez más adolescente, cuando también están los padres en casa, pero tal vez también están sobrepasados, entonces la supervisión por ahí no es la mejor? Mm, sí. Em, a ver, te puedo comentar experiencias diversas y va a depender mucho del tipo de patología, ¿no? Pero claramente las pantallas sirven para seguir evadiendo, claramente, y esconder la morbilidad, esconder la sintomatología y no enfrentarla, eh, siendo una posibilidad de huida fácil, ¿ya? Y más aún si el acceso a las redes no es controlado y estas redes tienen que ver con información compleja y poco amigable en relación a mantener la salud mental. ¿Mm? Pero por otro lado, también ha habido un estallido de sitios y de actividad social en torno a la protección de la salud mental, cuáles son las alternativas para poder surfear mejor esta crisis y se han abierto diálogos bastante interesantes en gente joven, que quizá antes de la pandemia estaban, pero menos desarrollados. Yo encuentro que eso ha sido también un tema positivo. No específicamente a lo mejor en los trastornos alimentarios, pero sí en términos de salud mental, de acceder a espacios sanadores en ese aspecto. ¿Mm? Pero por otro lado, también, por ejemplo, chicos con patología más fóbica, ha sido un, un alivio esto de estar encerrado. La verdad que incluso ha disminuido mucho la sintomatología por no tener que contactarse con otros, el no tener que día a día enfrentar a los compañeros del colegio, del curso, y poder estar, y estoy pensando
sigo pensando no solo como en la patología alimentaria, si bien nuestros pacientes, sobre todo en la línea más restrictiva, anoréxica, pueden tener esta cosa más fóbica. Por ejemplo, chicos del espectro autista, que ha sido una posibilidad de desarrollo muy importante, de interactuar de una manera distinta con sus compañeros de curso y con el mundo en general, y aliviador en ese aspecto, ¿no? Pero ahí el llamado de atención, o sea, pueden estar los papás muy sobrepasados, pero van a ser papás 24/7 y ahí no se puede bajar la guardia, o sea, hay que tener una supervisión sobre las redes siempre, no solo, bueno, en estos momentos con mayor razón, y en ese aspecto también los papás saber diferenciar los espacios, ¿no? Porque estando en casa no es fácil, y con el teletrabajo no es fácil diferenciar espacios de trabajo y espacios de familia, espacios, se confunden muchas veces, los papás también se estresan, pero en ese aspecto hay que dejarse espacio para la familia y para la salud mental de la familia. Y en ese espacio los papás tienen un rol fundamental de poder supervisar a sus hijos en lo que están haciendo, sí o sí, o sea, es inexcusable. Perfecto. Bueno, y para ir ya un poco cerrando, a partir de este confinamiento y la distancia social, ambos aspectos son terribles para el desarrollo de un cuerpo que necesita de otros para poder desarrollar su subjetividad, su identidad. Entonces surgen inquietudes, ¿ya? Cómo lidiar con la fragilidad de este cuerpo cuando tenemos la amenaza de muerte latente, ¿ya? Cómo enfrentar el horror de la amenaza de desmorono, ¿ya? Que todo lo que conocíamos antes como realidad en este momento está en juego y no sabemos cómo va a ser después, cómo aprender a estar en estas sensaciones más perturbadoras, cómo estar en el miedo, en la incertidumbre, cuando nos sentimos muchas veces desbordados, y cómo contener y qué sugerirías para poder abrazar esto tan insoportable. Sí, claro, nos ha tocado la puerta del cambio en forma muy presente en el aquí y en el ahora inmediato, ¿no? Y para nosotros occidentales, y me refiero a occidentales también pensando en que nos cuesta mirar el cambio de una manera positiva y nos aferramos mucho a las seguridades, estar en un permanente cambio sin saber qué va a pasar a futuro, si se va a levantar o no se va a levantar el confinamiento, si voy a poder regresar al colegio, si el próximo año voy a poder postular a la carrera que yo quiero y dar la prueba para poder salir del colegio y hacer lo que yo quiero. Es una serie de incertidumbres que han sido mucho más presentes actualmente, ¿no? Pero refiriéndonos también a propósito del occidente, los budistas tienen súper claro que una de las certezas es que el cambio es lo que más está presente. El cambio está presente en cada momento de la vida de todos. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos ver, pero es parte de la vida y es la parte, lo único que estamos seguros es que vamos a estar expuestos al cambio. Por lo tanto, si nos aferramos a las certezas que teníamos en algún momento, en algún escenario, y no miramos lo que se nos está presentando en el momento presente, vamos a estar sufriendo constantemente. Por lo tanto, la invitación también es a soltar aquellas certezas que ya nos quedaron chicas, que ya no nos sirven para este nuevo contexto, y abrirnos a mirar estas nuevas perspectivas que ofrecen oportunidades distintas, pero si nos estamos constantemente programando sobre una certeza antigua que ya nos quedó chica, no vamos a poder apreciar las oportunidades que se nos están presentando delante de nuestros ojos.
Y en ese sentido, claro, yo en mi práctica profesional me dedico también al mindfulness aplicado a los trastornos de la conducta alimentaria. Y es una herramienta súper poderosa para poder estar presente en el aquí y en el ahora, sin aferrarnos, ¿no? Porque obviamente las crisis implican cambio, las crisis implican cierto sufrimiento al soltar, pero nos permite esta mirada, además de estar en el momento presente, saber que estamos todos compartiendo esta misma realidad, no soy el único que está sufriendo por esto, pero al saber que hay otros pudiendo compartir esta realidad común, implica poder volcarnos a los otros también y buscar soluciones en conjunto. Soluciones que pueden ser mucho mejores a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y en ese aspecto, quizá ponerme un poquito más soñadora y también pensar nosotros en nuestra salud mental, pero también en la salud del planeta. Nuestra salud mental depende de la salud del planeta y yo creo que este es un momento muy importante para cristalizar cambios que sean más ecológicos. Más ecológicos me refiero no solo en términos de cómo la naturaleza influye en nosotros, sino cómo nosotros estamos insertados en el planeta Tierra, ¿no? Como seres vivientes. Un poco eso. Súper. Bueno, queremos agradecerte los minutos de reflexión, de aprendizaje. Pensamos que esto va a ser un estímulo importante para todas las personas que nos dedicamos, bueno, no solo al trastorno alimentario, sino que a la salud mental en general y sobre todo en este contexto que va siendo cada día novedoso y un desafío. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Dafne. Un gusto. Gracias, Bernardita. Que estés bien. Cuídate.